el tema, avivando el fuego, avivando el fuego. Por eso hoy lo que usted y yo debemos entender esta mañana es que el Señor nos ha entregado algo, unos insumos, y ya tenemos un combustible para encender. Tenemos un combustible y eso es mis habilidades. Dios nos ha dado talentos, habilidades que no deben ser desperdiciadas. Esto es el combustible que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Señor nos da ese combustible, las habilidades, los talentos, las capacidades en el Espíritu Santo? Todo lo que usted ha trasegado en la vida, las experiencias, las circunstancias de vida que le han formado su carácter, ese combustible que el Señor tiene para usted, que es usted en sus habilidades, en sus talentos. ¿Qué pasa cuando yo no lo enciendo, cuando yo no la vivo, cuando no hay fuego en mí? Esas habilidades y esos talentos se quedan allí, se pierden. Hacemos como en la parábola de los talentos, ¿cierto? Por miedo, tal vez por pereza, tal vez por negligencia. Enterramos los talentos, porque usted y yo sabemos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que llama, que Dios es un Dios que se mueve del principio de la creación, y se movía el Espíritu Santo de Dios sobre las aguas, en la oscuridad, en el abismo se movía el Espíritu Santo. Es un Dios de movimiento. Ese es Dios, un Dios de movimiento. Y Dios tiene que moverse en mí, y yo tengo que moverme con Él. Pero ¿qué pasa cuando esas habilidades y talentos se quedan allí mojados, donde no se encienden, donde no hay fuego? Por eso el llamado de hoy, amados y queridos por Dios, es a movernos, es a generar ese fuego que hay en mí, porque estamos viendo en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos donde hay guerras, tiempos donde hay enfermedades, tiempos donde hay situaciones políticas difíciles, situaciones sociales. En vez de que las personas estén avivando el fuego de la fe, estamos apagándonos, estamos enfriándonos. Y hoy el Señor nos llama a encender, a avivar, a llamar, a encender esa llama que hay en cada uno de nosotros. ¿Y qué se necesita para un combustible? Tenemos aquí el combustible, que son las habilidades, talentos que Dios nos ha dado, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos ha dado para nuestras vidas, para ministrar nuestras vidas. Necesitamos ese aire, ese soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a veces lo tenemos. A veces tenemos, por supuesto, el Espíritu Santo que nos llama, que nos mueve, pero no hay esa chispa. ¿Pero cuál es la chispa? ¿Cuál es la chispa que enciende el fuego? Nosotros no entendemos cuál es esa chispa que necesitamos para encender el fuego que hay en usted, ese combustible que tiene usted, que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Desde aquí están los talentos, mi vida, mis habilidades. Necesito encender esa llama de la fe, esa llama para ir y marchar con el Señor. ¿Y cuál es el detonante de mi vida? Vamos a leer en la lectura recomendada para el día de 2 de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1. Es un libro que hemos estado leyendo.
Segunda de Timoteo, capítulo 1. Dice en el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nosotros, Dios nos ha dado un don. Creo que es el don sobre todo don. Es el don de la vida. Es el don de la vida. El don de vivir, la oportunidad de vivir. Y nuestras vidas tenemos que invertirla en tiempo, invertirla en formación, invertirla para Dios. Ese es el don que Dios nos ha dado, el don de vivir. Y ese don lo vivimos en gozo, en paz, en los frutos del Espíritu Santo. Ese don que Dios nos dio, la vida. Y tenemos que avivarla. Esa vida, esos talentos, esas habilidades que Dios nos dio, eso es para usted y para mí el combustible que Dios necesita. Pero si nosotros no disponemos nuestras vidas para Dios, no va a haber ese soplo que va a permitir que se avive esa llama, ese fuego que hay en mí, el Espíritu Santo de Dios moviéndose en mi vida, en mis talentos y en mis habilidades. Pero antes, si ya tenemos el Espíritu Santo, si tenemos dispuesto nuestro corazón, nuestra vida, nuestros talentos, el don de vivir, el don de la vida para Dios, que es nuestro combustible, que es el combustible que Dios utiliza. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es el detonante que me va a permitir a mí avivar el fuego de Dios en mi vida? ¿Cuál es ese detonante? Ese detonante que me va a permitir a mí avivar el fuego de Dios en mi vida. Vamos a verlo. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese detonante? El detonante es muy simple. Y les voy a dar un ejemplo. Un testimonio. Antes de la pandemia, muchas personas, incluyéndome a mí, teníamos proyectos. Teníamos proyectos en la pandemia. Yo tenía un ministerio en una zona, en un lugar marginal de la ciudad, y tenía unos niños y ya teníamos unos adultos, un ministerio muy bonito. Pero llegó la pandemia y se acabó el ministerio. Cuando llegó el ministerio, nosotros nos quedamos en casa, por supuesto. Ustedes también tuvieron la oportunidad de vivir eso. Y dijimos, esperemos que tal vez las cosas van a mejorar. Esperemos que pase la pandemia y después seguimos los proyectos. Yo tenía una inversión, como muchos de ustedes, y dijimos, esperemos a que pase la pandemia, que mejore. Antes de la pandemia, el dólar, inclusive durante la pandemia, el dólar estaba en 3,000 pesos aquí en Colombia. El dólar estaba bajo en los países, ¿no? La inflación estaba baja. Y nosotros decíamos, esperemos, de pronto las cosas mejoren. Esperemos a que mejoren para actuar. Y se acabó la pandemia, o al menos disminuyó
la intensidad de la pandemia y llegó la guerra, anuncios de guerra, se llevó a cabo la guerra en Ucrania. Como ahora el mundo es globalizado y todo está conectado, se puso la situación difícil con el petróleo, con algunos insumos, con la comida, con los granos a nivel mundial, porque de allá, de Ucrania, de todos esos lugares, es donde se exportan los granos y también donde por la guerra se generó una necesidad de gas, de combustible en esos lugares, y eso aumentó también el costo de vida en los diferentes lugares del mundo. Y ahora tenemos una situación más difícil. Es menos impactante en el sentido de que ya no hay tanto miedo por algo que puede matarnos de un día para otro, que es una pandemia, es un virus, que todavía está allí, por supuesto, pero que ya no tiene esa intensidad como antes, o tal vez no tiene el protagonismo que tenía antes. Y ahora se nos incrementó una guerra que ya no se lucha en el territorio, es una guerra que se está luchando en lo espiritual, es una guerra que se está luchando en las necesidades, una guerra donde se juega con el hambre de las personas, ¿sí? Donde se juega con el sistema financiero. Ahorita en Ucrania y en la guerra que hay allá, ya viene el invierno y Rusia dice que no va a dar más gas como una estrategia militar, y aquí la Unión, los países unidos, la OTAN, entonces dice que va a generar algunas situaciones para afectar a Rusia. Es una guerra que ya no se libra en el territorio o más allá del territorio, es una guerra que se libra y se juega con el hambre de la gente. Y la situación ahora se acrecentó, hay más crisis y nosotros seguimos esperando. Muchos podrían decir, esperemos a que esto mejore. Y yo les digo, tal como se ve la situación, nosotros no podemos esperar para movernos, para actuar. Y el detonante para avivar el fuego que hay en mí, para que inicie en mí ese movimiento del Espíritu Santo en mi vida, que Dios es un Dios de movimiento. Usted tiene que entender, usted y yo tenemos que entender que la chispa que mueve mi vida son los problemas. La chispa que mueve al Espíritu Santo en mi vida son las circunstancias, son las tribulaciones. Hoy más que nunca, en estos tiempos, más que nunca, el Espíritu Santo de Dios se tiene que mover y se quiere mover en la vida de las personas, se quiere mover. Porque, ¿qué me indica cuando el Espíritu Santo de Dios se quiere mover? Cuando hay más dificultades, es cuando más el Espíritu Santo se quiere mover. Cuando hay más problemas, es cuando más el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo de Dios no se dio para que haya, o para personas que estén bien, ¿no? Que no tengan problemas, que vivan allí sentados en sus casas. ¿Por qué se dio el Espíritu Santo de nosotros? ¿Por qué el Espíritu Santo fue enviado como vicario, fue enviado a la humanidad? El Espíritu Santo fue enviado precisamente para los problemas, para las dificultades, para las tribulaciones.
para las circunstancias difíciles. Pero nosotros no lo vemos así. El detonante de mi vida, donde el Espíritu Santo sopla en mi vida para que se encienda esa llama y ese fuego, ese avivamiento, son los problemas. Esa es la chispa que inicia el fuego del Espíritu Santo. Esa es la chispa que inicia el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la presencia de Dios en mi vida, y la presencia de Dios en mi vida se mueve y hace milagro en los problemas. Si no, entonces, ¿para qué se necesitaría el Espíritu Santo? Para nada, ¿cierto? La pelea ahora no es en territorio. La pelea ahora es en el interior de la humanidad, en el interior de cada persona, de cada individuo. Antes de la llegada del Señor Jesucristo, el enemigo peleaba contra el pueblo para que el pueblo se dispersara, para que el pueblo se corrompiera. Ahora el enemigo sabe que llegó el Señor Jesucristo para salvar almas. Ahora el enemigo busca el ataque directo a cada individuo, metiéndose en los asuntos de la familia, metiéndose en los asuntos financieros de la persona, metiéndose en los asuntos sexuales de la persona, perturbando allí al individuo como tal, para que las almas no sean salvadas, para que las almas sean perturbadas. Por eso la estrategia del enemigo ha cambiado. Ya no es territorio, ya no es al pueblo porque por allí venía el Mesías. No, el Mesías ya llegó. Ya la estrategia del enemigo es el individuo, es el hambre, es la necesidad de cada individuo, es el corazón de cada individuo. Y usted y yo tenemos que entender eso. ¿Y qué quiere el enemigo? Que usted apague. ¿Qué quiere el enemigo? Mantenernos ciegos, mantenernos dormidos. Y nosotros tenemos que despertar de este sueño, despertar del letargo que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que Dios ha puesto en mí, cuando dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. A las circunstancias difíciles, a los problemas, allí es donde debemos avivar la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque aquí en 2 de Timoteo, lo que Pablo le dice a Timoteo, porque recuerden que Timoteo era un discípulo querido de Pablo y había sido enseñado en la fe, en la buena fe, en la fe sana, en esa fe no fingida por su abuela y por su mamá. Es una fe tierna, es una fe cariñosa, es una fe en amor, donde fue formado Timoteo. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo: bueno, ya tienes la fe, ya tienes los talentos, ya tienes las habilidades, fuiste consentido, fuiste consolado. Ahora, ¿qué le pedía Pablo? Vaya, aviva el fuego y ten valor, ten amor, ten dominio propio. Porque recuerden que aquí Pablo estaba en la cárcel, y recuerden que aquí en 2 de Timoteo, Pablo, y 1 y 2 de Timoteo, Pablo lo que le dice a Timoteo es que muchos tienen vergüenza de él por seguir a Cristo, y los que seguían a Cristo cuando él fue encarcelado se fueron porque no querían que lo relacionaran con el que estaba allí encarcelado, ¿cierto? Con el que estaba encarcelado por Cristo. Timoteo fue uno de los pocos que se quedó con Pablo, y por eso Pablo lo quería mucho y entendía que él tenía mucho amor. Pero Pablo lo que invitaba a Timoteo era: es hora de actuar, es hora de ir y exhortar, ir y anunciar
el mensaje de salvación, el mensaje salvador a los demás. Vamos a leer Mateo 14, del 12 al 17. Vamos a ver cómo actúa el Señor Jesucristo, cómo se movió el Señor Jesucristo, y es la manera en que nosotros también debemos movernos. Mateo capítulo 14, del 12 al 17. Mateo capítulo 14, del 12 al 17. Y sí, hijos de Dios, a veces enseñamos la palabra con ternura, con cariño, con amor, pero en estos días tenemos que actuar y estamos moviéndonos. Yo les cuento, y más ahorita les contaré, tenemos un proyecto muy bonito. Estamos uniendo fuerzas en redes sociales para hacer cositas, movernos, que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Ya les contaré cómo vamos a proceder ahora. Mateo 14, del 12 al 17, dice así: Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas al Señor Jesús. 14, 12. Bueno, Mateo 14, 12, y ahorita leemos otro. Mateo 14, 12 dice: Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Qué pasó aquí? Resulta que aquí se habla de la muerte de Juan el Bautista. Ustedes saben muy bien que Juan y el Señor Jesucristo tenían una amistad muy bonita, una conexión. Recordemos que desde el vientre de la madre, cuando ellos estaban en el vientre de sus respectivas madres, Juan saltó de alegría cuando allí en el mundo espiritual sintió la presencia del Mesías, ¿cierto? Los dos, me imagino, que se alegraron en el vientre de sus madres. Por eso hay una conexión especial entre Jesucristo y Juan el Bautista. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, aquí en el capítulo 14 de Mateo, resulta que fue decapitado y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Quién lo ordenó? El rey, ¿cierto? Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y fue decapitado. Herodes quería matarle y fue decapitado Juan el Bautista. Eso llegó a oídos del Señor Jesucristo. ¿Ustedes cómo creen que actuó el Señor Jesucristo cuando oyó esta noticia? Cuando oyó la noticia de que Juan había sido encarcelado, él comenzó a moverse. Cuando supo de que Juan había sido encarcelado y cuando supo de que Juan había muerto, ¿cómo fue el actuar del Señor Jesucristo? Vamos a ver en Mateo 3, versículo 12. Y es el ejemplo que nosotros debemos entender. Muchas personas de aquí que sé, algunos se le han muerto un familiar. ¿Qué sintieron ustedes cuando se les murió ese familiar, ese amigo, ese compañero, ese hermano, ese padre? Hay muchos sentimientos encontrados por la muerte de un ser querido. ¿Cómo actuó el Señor Jesucristo en esta situación? Mateo 3, en el versículo 13. Bueno, no sé aquí qué pasó. Juan, Mateo 3, 12, 17. Yo lo busco. No lo tengo. Bueno, Mateo 4, Mateo 4, voy a escribirlo acá que me equivoqué. Mateo 4, vamos a leer Mateo 4. ¿Sí? Mateo 4, versículo 12. No es Mateo 3, sino Mateo 4.
Dice, y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Desde que el Señor Jesús escuchó que Juan estaba encarcelado, se movió. Dejó el Nazaret, salió de Galilea, volvió a Galilea, se fue y habitó en Capernaum. ¿Y qué era Capernaum? Era una ciudad donde había tinieblas, era una ciudad donde había problemas, era una ciudad donde había necesidades. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen muchos cuando se le muere un ser querido? Jesús se pudo haber quedado llorando, estaba allí en Galilea, ¿cierto? En Nazaret. ¿Qué pudo haber hecho Jesús? Se pudo haber quedado llorando, lamentándose. Pero cuando Jesús supo de que estaba en la cárcel, se movió porque fue el detonante que lo movió para comenzar el ministerio. Comenzó a reclutar hombres y mujeres para Dios. Comenzó a ir a la ciudad donde había dificultades, donde había problemas, donde había tinieblas. Y es allí donde se movió, ¿cierto? Es allí donde se movió. Miren que en el versículo 16 dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Imagínense ustedes, para que se cumpliera la profecía, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados de región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el Señor Jesucristo sabía que la luz era Él, por lo tanto fue, a pesar de que tenía un amigo encarcelado y próximo a morir. Y seguramente durante este ministerio, el Señor Jesús recibió la noticia de la muerte, allí laborando, trabajando, de la muerte de Juan. Pero ¿qué pasa? El pueblo ahora, el mundo está asentado en tinieblas. El mundo está asentado en tinieblas. Está asentado en sombra de muerte actualmente. El mundo actualmente está asentado en tinieblas y en sombra de muerte. Y necesita luz en las tinieblas. Y necesita vida en la muerte. Pero ¿quiénes creen ustedes que son los llamados a llevar esa luz? Por eso hay que salir de esa cueva espiritual. Hay que salir de ese letargo espiritual. Hay que salir de ese adormecimiento espiritual. Y no se preocupe. Usted dirá, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero ir. Yo quiero moverme. No se preocupe. Que a usted llegará la tarea. En su familia tiene su tarea. En su trabajo le va a llegar la tarea. O tal vez ya le está llegando. O tal vez ya le ha llegado y usted se ha quedado llorando, se ha quedado lamentándose. Ese es el llamado que nos hace hoy el Señor Jesús. Con el ejemplo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el corazón del hombre se está enfriando, por eso tenemos que avivar ese fuego, y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo, lo motivaba, lo exhortaba, lo invitaba a que sí, está bien que tengamos esa fe de cariño, esa fe tierna que nos han enseñado, pero tenemos que movernos, tenemos que despertar, tenemos que avivar ese fuego que hay en nosotros, ¿no? Y seguimos aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 y dice, en el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito,
pero a veces creemos que el propósito que Dios tiene para nosotros son nuestras propias obras, las obras hechas en esfuerzo propio, en carne propia. Los propósitos de Dios no son nuestras obras ni nuestros propósitos. Hay otros propósitos que están por encima de los planes suyos, y a veces duele, pero es así. Pero que ahora ha sido manifestada en el versículo 10 por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de cual yo hoy fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y miren el versículo 3 lo que dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces en este camino hay que oír la palabra de Dios para ver qué es lo que debemos hacer en cada circunstancia. No con esto estoy diciendo que usted tenga que ahora volverse sacerdote, pastor, no. Usted tiene una tarea, usted tiene un propósito allí donde se mueve. El Señor, el Espíritu Santo de Dios se mueve donde usted está. Allí se va moviendo en su familia, allí se va moviendo en su trabajo, allí se va moviendo en su vida íntima, en su vida personal, y tiene que generar allí un cambio, tiene que generar allí una restauración, una renovación en cada uno de nosotros. Por eso el mensaje de hoy es avivando el fuego que hay en mí, y la invitación es a que nos movamos como el Espíritu Santo quiere que nos movamos en estos tiempos, ¿no? El detonante, la chispa, ya la tenemos. La chispa ya la tenemos hace rato. Y el soplo, el oxígeno, el Espíritu Santo, ya lo tenemos. Los talentos, habilidades, los estamos desarrollando, y a muchos ya tienen esos talentos, invirtiendo esos talentos en ese don que nos ha dado Dios, que es el don de la vida para Cristo. El don de la vida para Cristo. Muy bien. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.